Sabemos que la celiaquía es una enfermedad, es una condición que padecen algunas personas, que es la intolerancia a una proteína que contiene los cereales, que es el gluten. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta hoy en día, sobre todo por lo que dices tú, por las reseñas. Mucha gente puede opinar y mucha gente puede decir lo que piensa sobre estas cosas. Llevo trabajando en hostelería desde que tengo 16 años en el negocio familiar en Puente San Miguel, un pueblo de Cantabria. Siempre he trabajado cara al público. Obviamente cuando era más joven, pues menos tiempo, ahora una jornada completa y siempre me ha gustado el trato con la gente. En nuestro caso, tenemos una carta y aparte tenemos la carta de alérgenos. En la carta de alérgenos se señalizan con simbolitos que están establecidos las alergias que se pueden contener, incluyendo lo que te decía antes, las trazas que pueden tener, incluso que hay que tener mucho cuidado con esas trazas también. Mm. Hay que tratarlo de diferente manera, hay que manipularlo con más cuidado, obviamente. Mm. Normalmente se suele hacer pues, en diferente plancha, en diferente sartén. Normalmente se suele cambiar de sartén. Lo que se hace en plancha se hace en sartén aparte por si acaso. Por lo mismo, porque puede haber una contaminación cruzada, no cruzada. eh, y hay que tener mucho cuidado porque hay gente que le da un dolor intestinal, pero hay otra gente que se tiene que ir al hospital a hacer una limpieza de estómago de lo mal que le pasa. Así que lo que se suele hacer es eso, tratarlo en una zona apartada, aparte de las demás cosas de elaboración. Y si hay que hacer un cambio de guantes, se cambian los guantes. El pan, obviamente, diferente y con poca manipulación. Muchísima gente tiene esta condición cada vez más. Entonces ya se cuenta con ellos en todo momento. Por lo que te digo, ya tienes que tener una carta de alérgenos. Ya sabes que alguno de una mesa de 40, 20 personas siempre va a coincidir que hay uno o dos. Muy Mm. raro que no haya. Sobre todo se hizo de tiquismiquis porque, claro, en las generaciones de nuestros abuelos, padres más avanzadas, no hay tantos celíacos como hay ahora entre los jóvenes. Mm. Sobre todo es porque la gente de hoy en día va al médico y los abuelos que se encontraban, se tenían esta condición, se encontraban mal y no decían nada. Hoy en día está más normalizado. Entonces, sí hemos tenido tres o cuatro asociaciones que han contado con nosotros, pero en concreto ACECAN. Tú puedes pedir una cosa sin gluten, por ejemplo, en este caso las tortillas de los tacos, Mm. y te ponían sin gluten, pero te ponían, puede contener trazas de... Y dices, bueno, eso es una... Puede contener, que no lo sabes, pero no te la puedes jugar tampoco. No sé cómo explicarlo. Que te ofrecen una cosa sin gluten que te dan el aviso que puede contener trazas de cereales. Entonces es como si fuese un producto no Mm. válido, no apto. Hoy en día sí. Hoy en día sí, sí se... Sobre todo en las marcas grandes, ya hemos visto las cerveceras más populares de España, pues todos tienen una gama sin gluten. Luego en la hostelería, pues sabes los problemas que te puede acarrear, lo que decíamos, te puede llegar demandas y denuncias por falsa información de los productos que llevan, reseñas de Google, como decíamos antes, además de la conciencia. Siempre es muy importante tener el equipo con el que trabajas y con el que trabaja con estas personas muy concienciadas sobre este problema. Una contaminación cruzada es muy difícil de controlar, es prácticamente imposible. Tendrías que tener una cocina aparte, que yo creo que en los restaurantes de hostelería es bastante difícil, sobre todo en restaurantes pequeños. En el nuestro mira, es grande, entonces tenemos más cuidado. Nos intentamos poner en una zona apartada donde se cocine aparte. Pero la contaminación cruzada es prácticamente imposible de controlar. Puede estar en cualquier parte. Pero también tienes que garantizar unas bases, tienes que garantizar que ese producto que me estás ofreciendo como sin gluten
no contengan ninguna traza ni... Pero lo que te digo, como te decía antes, es muy complicado. La contaminación cruzada va a estar en todas partes. Mm. Entiendo que en una fábrica también haya contaminación cruzada con otros productos, al igual que en una cocina. Siempre antes de empezar el servicio se comenta entre el equipo de sala y equipo de cocina. En algunos casos, por ejemplo, la pasta pues no se puede comer. En otros casos, por ejemplo, un arroz que lleve una salsa que lleve, por ejemplo, eh, trazas de gluten puede contener, de cereales, pues hay que tener más ojo. Entonces se puede cambiar por otro tipo de salsa. Se puede echar un tomate natural o otra cosa, vaya. Normalmente la gente que padece esta condición se da a conocer nada más llegar. Dice, yo soy celíaco, necesito tener la carta de alérgenos porque como pueden ver ya que no está indicado en la carta normal y saben, es que por obligación, por ley, tienes que tener la carta de alérgenos, ellos también lo saben. Pues recomendaciones, los productos que más vendemos nosotros son, por ejemplo, los tacos de costilla mechada. Normalmente no los puede comer una persona celíaca, pero tenemos la opción de las tortillas sin gluten bien, o sea, sin trazas, como te decía antes, que ese problema tuvimos hace tiempo y le pusimos a arreglar, cogimos otro proveedor y tenemos esas tortillas porque mucha gente las demandaba. Luego los demás, un consejo es intentar adaptar siempre los platos a este nicho, porque ya sabemos que hay muchos, entonces, pues todas las carnes, todos los pescados, intentar que haya la opción de sin gluten. Por ejemplo, la patata panadera, pues a veces se suele llevar algo de gluten, trazas y demás. Entonces se puede aprovechar, pues poner otro tipo de patata, un pastel de patata pochada o patatas fritas mismas Mm. y esas cosas. Patatas fritas, por ejemplo, siempre dedicamos una freidora, esa es una ventaja que tenemos en el restaurante, pero lo que te decía antes, un restaurante grande sí tiene esta opción, pero uno pequeño dudo que pueda tener estas opciones de una freidora únicamente es dedicada a estas cosas. Siempre hay sugerencias. Yo últimamente me han comentado que hay muchos sitios que hacen croquetas sin gluten, rabas sin gluten y demás, pero es que a nuestro volumen es prácticamente, tendrías que tener dos freidoras más, que es una inversión más, que hay mucha gente que le interesa porque está focalizada en ese grupo de personas, que es un nicho de mercado en la que se orienta mucha gente. Pero es que lo que te digo es, tener ese nicho de mercado es hacer una inversión mayor. Con tener lo que te decía, la gente pide croquetas sin gluten, rabas sin gluten, digo, ya, ¿en qué tienes que tener otro aceite? Tienes que tener un poco más de cuidado con las cosas. Es muy difícil.